el caso de Gabriela. Para eso voy a... Espérenme que se cerró mi ventanita. Ahí sí. Para eso voy a compartir pantalla para poder presentarlo un poquito. Bueno, ¿qué pasaba en el caso de Gabriela? ¿No? 3 años, 8 meses, cursa nivel medio mayor en jardín infantil público. Antecedentes relevantes proporcionados por el jardín son los siguientes. Gabriela vive con sus padres, un hermano mayor de 7 años y una menor de 2 años. Su madre se encuentra a cargo de su cuidado personal. No existe mucho apoyo desde el contexto familiar, ya que la madre no terminó su escolaridad básica. El padre es obrero de la construcción y se desplaza a distintas ciudades para la búsqueda de trabajo en su rubro. Desde el nacimiento ha sido una pequeña de difícil manejo, ingresos a la cuna con dificultades de adaptación. Desde atención primaria de salud se informó tratamiento nutricional por índices del desarrollo bajo lo esperado, peso y talla, desde los 24 meses, e ingreso a estimulación temprana. Actualmente presenta conductas disruptivas en aula, no sigue instrucciones para realizar las experiencias de aprendizaje presentadas, tampoco logra seguir normas de trabajo y convivencia, pues presenta pataletas frecuentes cuando no se permite hacer lo que ella quiere o cuando se le llama la atención por agredir a un compañero. Les pega y muerde. Eso es lo que nos informa el jardín infantil. Antecedentes relevantes obtenidos en la anamnesis del proceso de evaluación psicopedagógica, por ejemplo, trayectorias del desarrollo infantil temprano en rangos de riesgo en el área del lenguaje, por lo que asiste a sala de estimulación temprana. Presencia de dificultades educativas en todos los ámbitos de aprendizaje, en comunicación integral, en interacción y comprensión del entorno y desarrollo personal y social. Este es el caso de la pequeña Gabriela, ¿no? Cuéntenme ustedes un poquito qué lograron analizar. Aquí vayamos haciéndolo por grupo, ¿no? Me decían que habíamos conformado 4 grupos. ¿Qué es lo que logró analizar el grupo 1? Hola, Hola, Natalie. ¿me escucho bien? Sí, Sí. ya. Nosotras como grupo habíamos analizado igual esta situación, o sea, este caso, perdón, y habíamos visto que habían dos funciones ejecutivas. ¿Ya? No pusimos más, no pusimos, solo pusimos dos, que era flexibilidad cognitiva y control inhibitor. Ya. Ya, acá igual, por ejemplo, analizamos casos, sabemos que eh, hay un factor igual súper importante que es el tema del apego, la nutrición, la estimulación, ya que están ahí, no están favoreciendo a Gabriela en su desarrollo infantil. Y Ujú. finalmente sabemos que esto es lo que puede modificar o no la estructura cerebral y todo lo. Ya pusimos flexibilidad cognitiva, ya que dice que la pequeña presenta conductas disruptivas en el aula, no sigue instrucciones. Por lo tanto, la flexibilidad cognitiva sabemos que tiene que ver con las respuestas adecuadas quizás y pertinentes a un contexto. Y pusimos el control inhibitorio ya que también menciona que la niña pega, que la niña muerde, por lo tanto creemos que ahí hay un tema que tiene que ver con un control de impulso. También analizamos que hay un tema con la conducta adaptativa que también está defendido, que quizás no Ujú. tiene que ver con alguna función ejecutiva en sí. Eh, Sabemos que la conducta adaptativa es la eficacia con la que las personas se adaptan a su ambiente natural y todo eso. Y vemos que Gabriela no logra esto, al igual que quizás sus padres. Ujú. ¿Ya? Sí, eso. Eso por el lado de la función ejecutiva. No sé si Cintia estará ahí, que ella me va a ayudar con el tema de las
pruebas? Sí, estoy por ¿Será? aquí. Ah, Perdón, ya, tengo súper. problemas de internet, así que por eso no tengo la cámara. Ya, no, no hay problema, Cintia. Dale, te Ya, en escucha. cuanto a los instrumentos, habíamos pensado en que como igual es una niña un poco compleja, que de repente no hace las cosas que se le piden en sala, habíamos pensado en aplicar el brief. Como la idea era como obtener más información de los padres, de los docentes. Y otro instrumento que habíamos pensado, y que es más que nada porque teníamos dudas en relación a si existía algún como retraso madurativo, es el NeuroKit, Ujú. y también porque mide el lenguaje. Me parecía ahí como que tenía ciertas dificultades en lenguaje y, bueno, las funciones nucleares. Porque igual Perfecto. estamos pensando como en un posible trastorno del neurodesarrollo, entonces como que igual ese instrumento como que toma en cuenta, se puede decir, la etapa evolutiva de los niños. Claro, y además coincide también con un sondeo general a esa edad, ¿no? Un poquito de lenguaje, un poquito de función ejecutiva, ¿cierto? Un poquito también de habilidad motora, visoperceptiva, claro, entonces ahí podría ser de aplicación directa a la PEQ, el NeuroKit, porque eso es súper importante. Tenemos que tratar dentro de lo posible de poder evaluar directamente al peque, siempre, mientras se pueda, ¿no? Y como la otra opción también está, ¿no? Que ustedes determinaron que el brief también era una alternativa para sondear función ejecutiva de forma más completa, em, también, ¿no? Perfecto, ahí serían esos dos instrumentos, ¿verdad? Sí. Y bueno, en tercer lugar, la hipótesis. Igual está, es como, la niña está, tiene una deprivación cultural igual grande. Entonces, si bien todavía no está en la edad quizás como para diagnosticar un déficit intelectual, creemos que igual es una candidata a que el futuro quizás ya pueda presentar un déficit intelectual debido a esta deprivación cultural, debido a la falta de estimulación y todo eso. Dada la edad que tiene, podemos decir que tiene un trastorno, o sea, un trastorno de lenguaje de tipo ¿no? Eso. Y bueno, eso era como un debate ahí entre nosotras también, que posiblemente haya un tema, claro, un trastorno de neurodesarrollo asociado a un trastorno del espectro autista. Ahí hubo Ya, ahí alguna están, especie están de ahí pensándolo desde distintas aristas, ¿cuál podría sí, ser? claro, ¿No? claro, porque igual, si por ejemplo hablamos de flexibilidad cognitiva, conducta adaptativa, la conducta adaptativa igual está relacionada con el tema del déficit intelectual. eh, la flexibilidad cognitiva está asociada al tema del trastorno espectro autista, entonces puede ser, claro, que la chica tenga, o sea, la pequeña tenga un trastorno espectro autista asociado a un déficit intelectual. Esa es como la posible hipótesis. Perfecto. Muchas gracias al grupo uno. A ver, ¿quién nos puede comentar el grupo 2? ¿Está por ahí la vocera del grupo 2 o vocero? Era Carlos, el vocero del grupo nuestro. Nosotros estábamos en el 2. Ah, algo está escribiendo Susan en el WhatsApp. ¿Sería ella la vocera? Era Carlos. Ah, ya. No está. No está. Ah, ok. Em, si quieren, yo puedo comentar algo de Vale. lo que trabajamos porque Ya, Pao, yo dale. tomé nota. Tomé nota Ya. de lo que conversamos al respecto en este caso. Bueno, nosotros vimos que las funciones ejecutivas que estaban como más involucradas en el caso de Gabriela era el control inhibitorio motor, dificultades para controlar respuestas impulsivas o automáticas y generar respuestas mediadas por la atención y el razonamiento, desregulaciones y agresiones. También vimos la flexibilidad Ya. cognitiva como dificultad para adaptar la conducta y el pensamiento a diversas situaciones cambiantes o inesperadas, dificultades de adaptación, seguimiento de normas, cambios de rutinas y actividades.
Ese fue el análisis que hicimos un poco de lo que podíamos visualizar con la información que aparecía. Y pusimos como posibles test a aplicar el NeuroKit y el BRIEF-P por la edad de la niña. Ahí coinciden también con el Sí. grupo 1. Sí. Y respecto a las hipótesis, pensamos en un trastorno del desarrollo del lenguaje, por lo tanto, derivación a la fonoaudióloga para tener claridad si es que efectivamente había algo de eso. También vimos derivación a terapia ocupacional, a neurólogo y a psicólogo. Como hipótesis diagnóstica, un trastorno del desarrollo del lenguaje o un posible TEA o un posible déficit intelectual. No sé si alguna compañera, yo estoy como diciendo las notas que tomé al respecto, porque como Carlos iba a comentar, pero eso fue como el análisis que hicimos nosotros. En ese orden Perfecto. también, o sea, pensando primero como era muy chiquitita y como, claro, si bien es cierto, estaban todas las áreas del aprendizaje preescolar involucradas, nos parecía que era como muy temprano para pensar en una deficiencia mental. Pero sí, como primera instancia en el trastorno del desarrollo del lenguaje, por eso derivamos primero que todo a la fonoaudióloga y a ir descartando. Ahí la fonoaudióloga, a través de su diagnóstico, determinaría si corresponde a ese caso y si no, se deriva al neurólogo o al psiquiatra infantil para descartar que no sea alguna dificultad social espectro autista. Eso. Ya, perfecto. Muchas gracias, Pau. A ver qué nos dice el grupo 3. Ya, Carol, yo tengo notas aquí. Dale, Roxy. La verdad que nosotros fuimos por conducta haciendo o generando ideas, pero coincidimos en la flexibilidad cognitiva y en el control inhibitorio, por las dificultades de adaptación, por las conductas disruptivas, pero nosotros agregamos en algunos casos lo que tenía que ver con memoria de trabajo, porque no seguí instrucciones. Claro que ahora después de todo lo que escucho, no sé, pero lo planteo porque lo conversamos. Eh, ¿Ya? porque las trayectorias del desarrollo también estaban en riesgo en el área del lenguaje, así de estimulación temprana, por ahí pensamos que a nivel de memoria de trabajo también podía haber algo afectado. Y de las funciones secundarias las pusimos todas, porque como la chiquitita tiene mal desempeño, pensamos que todas estaban afectadas. Coincidimos en los instrumentos, por edad el NeuroKit para motivar y siempre tratar de partir por ella, y si no el BRIEF-P. Y respecto de la hipótesis, por todo esto que tenía que ver con los factores de protección que estaban afectados en esta niñita, la verdad que nosotros no pensamos en el trastorno, o por lo menos yo no anoté, si alguien en el grupo dice otra cosa que me interrumpa. Pensamos en posibilidades de discapacidad intelectual o TEA, no pensamos en un trastorno del lenguaje nosotros. Y derivar a psiquiatra y a una evaluación cognitiva. Esa era nuestra apuesta. ¿Ya? ¿Y por qué a psiquiatra y por qué evaluación cognitiva, Roxy? Por las sospechas que tenía. Sí, porque creemos que hay un trastorno de neurodesarrollo, no sabemos cuál, y estos Claro. factores, Ajá. estos factores protectores que están afectados nos hacen pensar en que hay compromiso intelectual, porque, pucha, todo, po, no hubo apego, no hubo nutrición, no hubo estimulación, entonces creemos que va como por allá. Ya. Solo por eso. Y siempre el psiquiatra porque es como que el que te puede dar mejor, o sea, el que te va a diagnosticar el trastorno del neurodesarrollo, po. Y el psicólogo para ver si es que efectivamente tiene que ver con algo cognitivo, pero Perfecto. ahí estamos. Súper. Aquí quisiera Romy. complementar, Ajá. sí, quisiera complementar que en esa conversación también salió el concepto de retraso global del desarrollo, que ahí tuvimos una precisión de concepto también contigo, Carol, porque veíamos que muchas áreas estaban como comprometidas, y eso es lo que nos hacía pensar quizás que podía ser encaminarse a un DI, que quizás no era posible diagnosticarlo ahora ya, eh, pero que posteriormente quizás se podía hacer. Ahora, pensamos en el TEA
Sin embargo, creemos que no están todos los antecedentes o todos los elementos como para pensar mayormente en un TEA que en un DI. Así que por eso decidimos quizás derivar a psiquiatra y que sea el psiquiatra eh, quien haga las derivaciones correspondientes. Y lo que respecta al trastorno del lenguaje, probablemente sea algo más secundario a esos dos diagnósticos de DI o de TEA. Pero yo creo que nos inclinamos más por el DI, por lo que recuerdo. Ya, súper. Bueno, ahí estuvimos, claro, yo me recuerdo que estuvimos hablando un poquito del tema de discapacidad intelectual, ¿cierto? Que en realidad los más chiquititos no siempre se cumplen los criterios diagnósticos para una discapacidad intelectual en el área de funcionamiento intelectual. Y por lo general cuando eso pasa, el diagnóstico se denomina retraso global del desarrollo, que predomina hasta los 5 años aproximadamente, y a los 6 ya se hace una evaluación nuevamente para determinar si es una discapacidad intelectual, y que por lo general siempre se corrobora finalmente la discapacidad intelectual. Entonces, podría ser, ¿no? Podría ser, porque la verdad es que el caso es complejo, ¿no? Hay como harta información desde la cual uno podría sospechar, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. Perfecto. Ah, y lo que conversamos era que se podía generar una confusión terminológica de retraso global del desarrollo con un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Los trastornos del neurodesarrollo son 6 en general, ¿no? Tenemos discapacidad intelectual, trastornos motores, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit atencional e hiperactividad, trastorno específico de aprendizaje y los trastornos de la comunicación y del lenguaje. Le ponemos ahí el apellido, ¿cierto? Pero el retraso global del desarrollo correspondería a un tipo de trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Porque es parte de la clasificación diagnóstica de la discapacidad intelectual. Es decir, en general, no se hace un diagnóstico de discapacidad intelectual como tal los primeros años, hasta los 5. En general, los diagnósticos de esa área, donde se evalúa funcionamiento intelectual y conducta adaptativa, hablan de retraso global del desarrollo. ¿Por qué? Porque hay algunas áreas del funcionamiento intelectual, ¿sí?, que no logran cumplirse dentro de la clasificación diagnóstica, pero todo el resto sí. Entonces, en ese caso, se plantea como este diagnóstico previo a la discapacidad intelectual para que se vaya monitoreando, ¿sí?, y generar la reevaluación. En general se reevalúa después de un año, ¿ya? Y el diagnóstico en general ya es posible hacer con mucha precisión entre los 5 y los 6 años, ¿ya? Pero es una alternativa cuando sucede eh, este tipo de casos, ¿ya? Súper. Y Roxy, ustedes eran el grupo 4, ¿no? El grupo 3, ya, me queda... ¿Y cuántos grupos hicimos? 4, ¿verdad? Me falta el grupo 4. ¿Qué nos pueden comentar de este análisis? Yo por acá, la PAME. Ya, Pame. Bueno, vemos que la niña presenta hartas dificultades en todas las áreas casi del aprendizaje, en lo que es su comunicación integral, en lo que es su interacción con el entorno, todo lo que es como su desarrollo personal social. Las funciones ejecutivas que nosotros consideramos están dentro de las nucleares, que son el control inhibitorio y flexibilidad cognitiva principalmente, aunque se ven todas como afectadas. La función ejecutiva secundaria, yo recuerdo que tú nos comentaste que a la edad de 5 años podríamos ya estar hablando de funciones secundarias. Si mal no lo comentamos en el grupo ese día. Pero si nos pudieras aclarar eso, como para considerarlas en este caso. Es súper bueno. Lo que pasa es que no significa que las funciones ejecutivas secundarias no se desarrollen en los primeros años, ¿sí? O los primeros 5 años, sino que sí se van desarrollando, pero ese desarrollo es emergente, ¿sí?
lo que yo les planteé es que en el fondo, ¿a qué le ponen más énfasis en los estudios? Es al funcionamiento nuclear porque es lo que más se desarrolla durante los primeros 5 años, pero el resto sí, va de a poquito desarrollándose, ¿ya? Pero evidentemente su mayor desarrollo lo vamos a encontrar después de los 4. ¿Por qué? Porque entre los 4 y los 5 años las trayectorias del funcionamiento ejecutivo nuclear se encuentran y eso hace que se genere un pic en el desarrollo del funcionamiento ejecutivo global de todas las funciones ejecutivas, ¿sí? Porque ese piso queda sólido para que el resto de las funciones ejecutivas que son secundarias, por llamarlo así, puedan pegarse un salto madurativo importante y podamos disponer de ellas también, ¿ah? Pero sí se van desarrollando muy paulatinamente los primeros años hasta los 4, ¿ya? Ya, súper. Gracias por aclararnos eso. Y con respecto a los instrumentos, pensamos también en el NeuroKit por la edad, por el rango de edad de la niña, y también en el BRIED como complementario a toda esa información que quizás no vamos a lograr obtener directamente de ella. Y también estábamos entre el TEA y un DI como posible diagnóstico. Hay un detalle que, no sé, a mí como que me hace ruido por el tema del TEA, es que en una parte de su historial habla de la alimentación. Por lo general los niños TEA, no todos, tienen un tema de alimentación selectiva. Entonces no sé si por ahí también podríamos agarrar como para una hipótesis de un posible TEA. Y bueno, y también por las conductas desadaptativas que tiene y todo eso, la impulsividad y un poco la violencia también hacia los demás, el DI y los problemas de aprendizaje. Pensamos derivarla a lo que es el neurólogo, psiquiatra y también una evaluación fonoaudiológica, como ella tiene un retraso del lenguaje importante, como para hacer un diagnóstico completo. Eso. Muchas gracias, Pame. Bien. Bueno, el caso de Gabriela, claro, efectivamente es un caso complejo que tiene múltiples aristas en las cuales uno tiene que tenemos que considerar, ¿vale? Aquí yo voy a volver a compartir para que lo podamos ir chequeando, ¿vale? Porque me interesa que pongamos énfasis en algunas cositas. Voy a ocupar el celeste, ojalá se note. Aquí nos dice en particular, ¿cierto? Que de pequeñita ha sido, no se nota mucho el celeste, voy a ocupar otro, un amarillo, puesto que el amarillo se nota más, sí. Que desde pequeña fue de difícil manejo, ¿ya? Desde el área de salud nos informan tratamiento nutricional tempranamente, miren, fíjense, ya desde antes de los 2 años está con tratamiento nutricional por un bajo peso y bajo talla, y eso implica también ingreso a estimulación temprana. Lo de estimulación temprana, ingreso a sala de estimulación, también está relacionado con estos rangos de riesgo en el área del lenguaje, ¿vale? Si nosotros consideramos como los antecedentes del área de salud, ¿sí? Nosotros podríamos interpretar que es de difícil manejo, ¿por qué? Porque dice esa lacuna con dificultades de adaptación, ¿no? Probablemente una pequeña de llanto difícil, ¿sí? De regulación difícil, ¿ya? Y con problemas también nutricionales, ¿vale? Y el otro antecedente importante en este caso, bueno, yo les quiero comentar que esta es una pequeñita que nosotros recibimos hace muy poquito tiempo, pro bono, en el centro. Pro bono es que nosotros tomamos casos gratuitos, ¿sí? Para poder aportar algunos apoyos, algunas ayudas a algunas familias en particular que no tienen los recursos para pagar un equipo de profesionales.
Y el caso de Gabriela, una de las cosas que nos llamó la atención es que sí ella estaba con los controles de salud, ¿no? Y en el control de salud, ustedes saben que dentro del control de salud a los niños van monitoreando los distintos ámbitos del desarrollo infantil, que deberían ser 4, ¿sí? Son 4 áreas las que se evalúan tempranamente: el área motora, el área cognitiva, el área lingüística y el área social. Sin embargo, eso lo debe saber Claudia porque trabaja en APS, los instrumentos evaluativos que se utilizan para ir monitoreando el desarrollo infantil no son muy completos y tampoco están muy actualizados, ¿vale? Una de las particularidades es que los instrumentos que se están utilizando, aún con la incorporación incluso de nuevas normativas en el área, son instrumentos que sondean un poquito del área motora y un poquito también del área del lenguaje. Pero el área cognitiva y el área social en general quedan fuera, porque estos instrumentos no lo incorporan, ¿no? Con eso hablo del EEDP, que es la escala de evaluación del desarrollo psicomotor, y del TEPSI, ¿ya? Y hay otra que incluso se aplica desde los primeros meses, que es la pauta breve de desarrollo psicomotor, pero que en el fondo es una mini síntesis del EEDP. O sea, son lo mismo, prácticamente. Y no tenemos el fiel reflejo en el desarrollo de los niños. Y son esos pequeños de mayor vulnerabilidad, además. Entonces, ¿qué información nos arroja eso? Nos arroja una información bien sesgada porque no conocemos las otras áreas del desarrollo, ¿sí? Pero acá en el caso de esta pequeñita, sí nos están diciendo que el área del lenguaje es la que presenta desafío tempranamente, ¿ya? Pero si nosotros volvemos a analizar la descripción, vamos a ver que no solamente hay desafíos en el lenguaje, sino que también en general en la conducta. Una conducta que, como ustedes lo describieron, tiene que ver con funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Pero principalmente con las 2 funciones ejecutivas que ustedes mencionan. Una es la flexibilidad cognitiva y la otra es el control inhibitorio. Entonces, ¿qué asumimos nosotros? Les voy a contar cuáles fueron las decisiones que tomamos. Nosotros en este caso asumimos un red flag en el área de autismo. ¿Por qué? Porque una de las áreas que es bandera roja tempranamente en autismo es el área del lenguaje. Por cierto que no solita, ¿sí? Sino que también en general va acompañada, en la evaluación del desarrollo infantil completa siempre va acompañada del área social. Hay 2 áreas que siempre son bandera roja para pensar en una posible condición del espectro autista. Como no tenemos la valoración del área social, porque no se aplica un instrumento actualizado. ¿Cuál es un buen instrumento actualizado? El TADI, ¿ya? El test de aprendizaje y desarrollo infantil. Y entonces, en ese escenario, nosotros dijimos, bueno, no tenemos la valoración completa del desarrollo infantil de Gabriela, vamos a partir completándola, antes de tomar alguna otra decisión, ¿vale? Y lo que hicimos fue aplicar el TADI. Y efectivamente el TADI arroja un nivel de desarrollo infantil en nivel de riesgo en el área del lenguaje y en nivel de retraso en el área social, ¿ya? Esas son las 2 áreas de mayor desafío que se presentaron en Gabriel. O sea, cumplimos con las 2 áreas que son indicativas de sospecha de condición del espectro autista. Una vez que aplicamos el TADI,
decidimos y tomamos la decisión de hacer una evaluación integral pensando en una posible condición del espectro autista, ¿vale? Y eso implica valorar, como ustedes lo mencionaron, discapacidad intelectual, va a hacer una evaluación fonoaudiológica, ¿sí? Específicamente para conocer principalmente el nivel de desarrollo de habilidades del lenguaje, y por cierto también hacer una evaluación en el área de apoyo a la precisión diagnóstica en autismo, que es la aplicación de la 2.2, ¿vale? Y los resultados fueron que efectivamente Gabriela presenta indicadores significativos de una condición del espectro autista. ¿Por qué? Porque la aplicación de la 2.2 más la evaluación fonoaudiológica arrojaron alarmas o sospechas significativas, ¿sí? Y con eso, con esa información, más la de evaluación de discapacidad intelectual, en el caso de Gabriela, ella presenta una discapacidad intelectual leve. Ese fue el diagnóstico realizado del área de psicología. Y con toda esa información, esas tres áreas, derivamos a psiquiatría infanto-juvenil especializado en autismo. Y se corrobora el diagnóstico de autismo, ¿sí? Nivel de apoyo 2. ¿Ya? Es una pequeñita que en la evaluación, cuando nosotros la conocimos, no solamente muerde y golpea. Eso es parte de la desregulación que presenta cuando no comprende su entorno, porque además en el jardín infantil donde ella está es un jardín integra, no hay ningún tipo de apoyo para los pequeñitos y la condición, o sea, ella no tiene apoyos visuales de ningún tipo. Se desregula en la mañana cuando la mamá la va a dejar, ¿sí? Y claro, eso de que muerde y le pega a los compañeros en realidad no es porque ella esté en aula y quiera hacer eso e interactúa así con el resto. Es parte de la regulación de todas las mañanas cuando la mamá la deja en el jardín, ¿no? Entonces, en el caso de esta pequeñita, eh, todas esas características en realidad no son conductas disruptivas, tampoco son pataletas, ¿sí? Son conductas desafiantes, no porque la conducta de la pequeña sea la desafiante, sino porque desafía al entorno a brindarle la mejor respuesta posible, ¿sí? Em, y por lo tanto, en el caso de ella, hay que contar con un plan de acompañamiento individual para situaciones de desregulación, y eso también incluye, ¿cierto?, estrategias del eje preventivo, del eje de acompañamiento y de reparación, donde se incorporen los apoyos visuales en su caso, ¿ya? Y también un sistema aumentativo alternativo de comunicación, ¿no? Y esto está pasando en general bien frecuentemente porque saben ustedes que... Ay, un bichito que me molesta. Antes de la ley de autismo, ¿sí? Que es esta ley que empezó ya a entrar en vigencia el año pasado, en marzo del año pasado, en la atención primaria de salud, el flujograma de atención temprana, ¿sí? De atención y diagnóstico temprano en la condición del espectro autista, fíjense que existe desde el 2011. No es algo que se haya inventado ahora a partir de la normativa, existe. Pero ¿qué era lo que sucedía? Como no era una exigencia porque no teníamos una ley que pudiera dar rigurosidad, mejor dicho, a la implementación de este flujograma, habían CEFAM que no activaban las fases, ¿sí? El protocolo de evaluación para el área de autismo.
no se aplicaba, no se activaba. Y eso pasaba también igual porque la evaluación del desarrollo infantil en atención primaria de salud queda a cargo de las enfermeras y enfermeros. Y en realidad conocen muy poquito sobre autismo, por no decirles casi nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Los pasaban a sala de estimulación nomás. Claro, como la pequeñita arroja tema del lenguaje, le sugerían a la mamá la evaluación o el ingreso a una escuela de lenguaje, pero más allá de eso no había sospecha de ningún tipo. No se activaba tampoco el protocolo para una evaluación y un diagnóstico temprano. Entonces, ahora con esta nueva normativa en atención primaria de salud, sí se tiene que cumplir con el flujograma. Se actualizó además el flujograma con las distintas etapas y los distintos instrumentos que se tienen que aplicar, y eso nos va a permitir poder adelantar incluso también eh, en términos de tiempo el diagnóstico, ¿no? En nuestro país el diagnóstico de autismo se está haciendo alrededor de los 5 años e incluso un poquito después. Pero la evidencia sugiere, así la evidencia internacional, que el diagnóstico puede realizarse a los 24 meses con un 80% de precisión. Entonces, entre más temprano es el diagnóstico, mejor pronóstico para ese niño, niña y también su familia, en términos también de calidad de vida. Entonces, en el caso de esta pequeñita, siempre, colegas, es una recomendación clave. Aunque solo veamos que hay antecedentes del área del lenguaje que no se vayan desarrollando acorde a lo esperado, es mejor activar el protocolo de sospecha, ¿no? O tener la opción de aplicar una evaluación completa del desarrollo infantil. Y ahí tenemos ese tremendo instrumento, yo se los recomiendo. El TADI es un instrumento con baremos chilenos, porque además es un instrumento nacional. Y que fíjense que se ocupa dentro de la norma técnica en salud en muchos países latinoamericanos y no en el nuestro, ¿sí? Estamos como un poco de cabeza. Y deberían actualizarse porque esas sí sondea las 4 áreas del desarrollo infantil. Y no solamente nos permite poder hacer un pesquisaje temprano de sospecha de autismo, sino que podemos utilizarlo dependiendo de las áreas que nos aparezcan con desafío, pensar en una discapacidad intelectual, en un trastorno motor, en autismo, ¿cierto? En algún trastorno de la comunicación o del lenguaje. Nos orienta específicamente a quién vamos a derivar para hacer una evaluación y un diagnóstico temprano. Em, en el caso de Gabriela, la información es reservada. No puedo compartirles los resultados de la evaluación. En primer lugar, porque es una pequeñita a la que tenemos poco acceso y la mamá no firma documentación porque es analfabeta. Entonces el centro se reserva ese derecho de poder compartirlo. En el caso de David, no. Ahí está autorizado el poder utilizar su caso y sus resultados en este diplomado, ¿ya? Pero en el caso de Gabriela no tenemos esa posibilidad. Pero les cuento que es una pequeñita la que ya empezó a trabajar en sus terapias. Ya se envió la información también a los equipos de APS con el diagnóstico externo, por lo tanto ella también pasa a formar parte de los niños y niñas que van a ser atendidos en los equipos especializados que van a estar a cargo de las terapias, ¿no? Que eso comienza recién, ese articulado de la norma recién empieza a cumplirse el próximo año, en marzo del próximo año. Así es que bueno, y en el caso de esta pequeñita, un extra, pues me fui para otro lado. Sí aplicamos Brief, ¿sí? Que fue lo único que aplicamos. No aplicamos el NeuroKit, ¿sí? Pero sí aplicamos Brief, se lo leímos a la mamá, ¿sí? Y la mamá nos iba indicando y nosotros íbamos marcando la respuesta respectiva, ¿ya? Y
De ese resultado, de ahí sale el resultado que yo les digo que hay dos funciones ejecutivas con mucha atipicidad: flexibilidad cognitiva y control inhibitorio. ¿Ya? Eso fue lo que confirma justamente el instrumento. Bien. No sé si les queda alguna duda o tienen algún comentario un poquito de... A veces cuesta hacer no sé si a ustedes les pasa, a veces nos cuesta encontrarnos en espacios donde poder hacer análisis clínico, donde obtener ideas, porque en el caso nuestro, bueno, yo se los comento ahora, sí, súper rápido el caso de Gabriela, pero a nosotros nos generó un, un desafío, un debate en el equipo de saber qué hacer, cómo hacemos, por dónde partimos, a ver. em, y esos espacios a veces son muy pocos, ¿no? Sobre todo en el contexto escolar, que nos comen los tiempos para poder generarlo, ¿no? Pero deberíamos tener esos espacios de poder compartir y decir, mira, ¿sabes qué? Me pasa esto, tengo este caso, ¿qué opinas tú? Mira, hipotetizar también respecto de la información que tenemos, creo que lo hemos ido perdiendo un poquito también con el tiempo, con la disponibilidad que tenemos de permitirnos ese debate, ¿no? Pero es necesario como para poder llegar también a un buen puerto, saber qué evaluar y dónde derivar y finalmente obtener un diagnóstico que sea oportuno, ¿no? O temprano. Nunca me gusta hablar de diagnóstico tardío, creo que nunca es tarde para poder intervenir, pero un diagnóstico oportuno em, y preciso. Ahora les dejo estos minutos ahí para que ustedes me comenten un poquito. Bueno, dicho sea de paso, el área de autismo es un área compleja de comprender, ¿no? Yo empecé haciendo esto y por casualidad, ¿no? De un postítulo en el área, pensando que el postítulo más bien era de trastornos del lenguaje, pensando en una escuela de lenguaje, ¿no? Que ahí nos encontramos con Cintia, que nos conocimos en ese postítulo, y que de hecho, bueno, Cintia y Daniela, que eran las compañeras con las que en general trabajábamos juntas, sabían mucho más que yo de autismo. Yo en psicopedagogía nunca me habían hablado de autismo, entonces ahí fue cuando de a poquito empecé a estudiar, pues encontrarnos con esta condición del neurodesarrollo que me parece que sí, pues es compleja, es sensible, y que uno tiene que también estar atento a esas situaciones en general, sobre todo ahora, con este mayor, digamos, mayor cantidad de casos que que están recibiendo las escuelas, los colegios, los jardines, ¿sí? Esa prevalencia que se disparó, bueno, por distintos motivos en realidad en nuestro país, pero están, po, ¿no? Entonces ahí también es importante ir agudizando la mirada para esa otra área. Cristi. Sabes que de lo que estabas comentando ¿Mm? respecto a las evaluaciones que se hacen a través de la atención primaria, la verdad que bueno, yo que lo vivo in situ todos los días, Ah, Cristi realmente también sí, trabaja en APS, sí, pues se me había sí, olvidado. Ujú. también es súper preocupante en realidad todo lo que es en tema en cuanto a autismo y de, claro, todas las aplicaciones de los instrumentos que se aplican son súper antiguos, que además de eso la atención es súper reducida de los niños. Sí. Los espacios son súper chicos y lo peor es que, claro, no están 100% capacitados. Hay actualizaciones, sí, pero son súper mínimas. ¿Y sabes qué es lo que más me preocupa a mí? Que yo que estoy todos los días ahí, veo que cada vez se ven menos niños en la condición de autismo en atención en APS, porque lamentablemente no llegan. Yo tengo familia y no se atienden a APS porque no están las prestaciones para todos. Claro, hay muchas Entonces es familias como, que buscan otra opción nomás, pues no les queda más que
incluso No les queda de Fagate en otra. particular nomás, Ah, por buscar los así es. profesores. Así entonces como súper, y cada vez se ven menos, o sea, niños, es súper raro, por ejemplo, estar viendo así como niños en el consultorio, porque están todos con el teléfono en la sala de espera además, y Mm, no, la terapeuta, nosotros tenemos una terapeuta a la semana, una, una, un día. Entonces, como súper, súper limitado todo, y claro. eso es Ahora lo preocupante. bueno, Cristi, es que la ley de tiempo, bueno, esto es una exigencia, bueno, como toda ley, siempre es progresiva. No es que es todo simplemente desde marzo del año pasado. Todo lo que tiene que ver con la conformación de los equipos de salud, que van a ser estos equipos especializados, tanto en evaluación integral como en intervención, empiezan a funcionar ya, ese articulado ya empieza a funcionar desde marzo del 2025. Este año están en todo el proceso de reclutamiento de profesionales para la conformación de esos equipos. Entonces, em, yo creo que vamos a tener igual ahí una chance de poder contar con estos profesionales porque están reclutando profesionales de la salud, fono, psicólogos, terapeutas, kine. Yo lamento mucho que no nos hayan convocado a nosotros. A mí me llegó la invitación desde una colega que estaban buscando coordinadora de equipo, una colega psicóloga, y me mandó la información, pues. Y yo dije, si yo postulo, en primer lugar voy a quedar fuera de la base porque son profesionales de la salud, ¿no? Eh, pero sabes tú que había muy poquitas personas que estaban postulando a los cargos de los equipos, muy poquito. De hecho, ella que trabaja, es psicóloga, trabaja media jornada en colegio y la otra jornada en la consulta, en el centro. em, la tentaron también con la posibilidad de negociar su contrato y que estuviera a cargo de la coordinación. Pero bueno, postuló, está en el proceso de entrevista, de todo ese proceso burocrático que hay para conformación de equipo. Pero al menos sí se están haciendo. Nosotros hemos visto que en distintas regiones, la metropolitana, en la quinta, en la sexta, en la región de los lagos también, ya empezaron todo ese reclutamiento de profesionales del área de la salud. Me imagino que en las otras regiones, no tengo como más contacto directo en otras regiones. En la cuarta sí también me faltó. Pero sé que están en ese proceso de reclutamiento porque la norma Lo lo exige. solicita. Claro. Mm, ¿No? Pero yo sí, creo que van a hacer se va a hacer poquito un sí, yo equipo, creo porque acá no no ha sé qué llegado mucha tiempo. información. Claro, porque va a Sí. pasar como en todas las prestaciones de salud, que los equipos se van haciendo muy poquito y finalmente van contratando prestaciones del ámbito privado, que es un poco lo que hace ahora el sistema cuando esta área de salud pública no da abasto, ¿no? Además que en la sala de estimulación tienen a educadoras de párvulo Claro, están las en el educadoras APS. trabajando. Claro. Claro, Sí, ahí debería ser como un equipo. A mí como que me falta ahí un poquito que tuviera la educadora o psicopedagoga o gogo, ¿no? Eh, que estuviera también un terapeuta, un kine, no sé, que fueran equipos un poquito más contundentes para poder trabajar en el ámbito de desarrollo infantil, ¿no? bueno, Pero espero sí que eso se dé queda, pronto igual, sí, por la gente más claro, vulnerable que al final es la que la claro. necesita. Claro, lo vamos a ver desde el próximo año, ojalá que ya, como dice la normativa, esto despegue. Pero va a ser un despegue progresivo, lento, no es que vamos Lento, a tener, lento. pero al menos es mejor tenerlo a no tenerlo, a Sí, iniciarlo que no iniciarlo. ¿Ya? por algo se empieza. Exactamente. Bien, ¿les parece si hacemos un break de 15 minutitos y a la vuelta vamos a continuar? Porque lo que vamos a hacer es cerrar el área de evaluación, módulo 2 y vamos a abrir
el área 3, que es de intervención, ¿ya? Y vamos a ver un poquito esta primera parte de intervención que tiene que ver principalmente con elaboración de objetivos terapéuticos, ¿no? Que a veces nos perdemos un poquito ahí en cómo planteo yo eh, mi intervención, cómo la sistematizo. Bueno, aquí yo les voy a plantear cómo lo hacemos nosotros desde el ámbito de la función ejecutiva para poder iniciar ese acompañamiento, esa intervención, ¿vale? Ya, vamos entonces a volver, lo voy a dejar escrito aquí. Vamos a Carol, tener material para esta clase, para lo que continúa, no hay en Sí, la no se lo he tabla. mandado, se lo voy a mandar ahora. Ya, ok. ¿Ya? ¿Pero lo vas a Mando mandar por ahora el chat o lo vas a por subir a el la... chat, por Por el el chat. chat, después cuando terminemos se los envío al correo. Ok, ¿Ya? gracias. Ya. Voy a compartir pantalla para que podamos iniciar oficialmente el módulo 3. ¿Ya? Antes de iniciar, no sé si les quedó alguna duda con respecto al módulo que vimos anteriormente, que era el módulo 2. ¿O está ok? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Tienen la carpetita ahí también con los documentos extra? Perfecto. Ya. Bien. Vamos a partir entonces estas últimas clases con el módulo 3, que es de intervención en funciones ejecutivas. Y acá un poquito que podamos discutir en torno a esta pregunta, ¿no? Yo sé que dependiendo obviamente de nuestra profesión, es que podemos elaborar o- objetivos o nuestros planes de intervención, nuestros objetivos de intervención o de trabajo pueden ser distintos, los podemos plantear de forma distinta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo elaboran ustedes los objetivos de trabajo con sus estudiantes o en sus intervenciones? Hay que nos puedan comentar un poquito. ¿Por qué se los pregunto? Porque les voy a, a plantear cómo es que nos dice en este caso eh, la evidencia en el área de funciones ejecutivas, cómo debiéramos plantear los objetivos de intervención. En realidad, no solamente en el área de función ejecutiva, sino que es un planteamiento para la elaboración de objetivos, ¿sí? Ya sea objetivos de intervención si trabajamos directamente como terapeutas, ¿no? O también si somos docentes. Cuéntenme un poquito, cuéntenos aquí al grupo, ¿cómo ustedes elaboran estos objetivos? ¿Cómo los redactan en el fondo? A eso apunta. ¿Puedo hablar? Que Claro, no, Pau. todavía no encuentro la Ujú, mano. ujú. Bueno, en mi caso, utilizando el verbo, ¿cierto? Por ejemplo, desarrollar, destacar, de esa manera y evidenciando lo que yo quiero lograr. Por ejemplo, si es una conducta, es una habilidad. Ya, Generalmente lo hago de esa forma, en ya, tercera Pau. persona, digamos. Ya, ya, Paola, muchas gracias. Por acá Susan también me dice, usando las taxonomías, ¿ya? De Marzano, la de Bloom, bueno, la de Anderson, ¿cierto? Es como una actualización en realidad a la de Bloom. La de Anderson o la de Marzano,
¿ya? Y eso implicaría que quedaría el objetivo, ¿cómo quedan elaborados esos objetivos? A ver si nos puedes proporcionar un ejemplo ahí, aunque sea por el chat, Susan. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo elabora los objetivos de trabajo? Yo, Carol, te comparto, es que Ya no puedo sé, abrir la... no hay problema. Bueno, para mí, a mí me parece una tremenda